El viento azotaba con fuerza las velas del Windwalker, un barco de carga que cruzaba el Atlántico rumbo a Puerto Rico. La tripulación, aunque experimentada, no podía evitar sentir una creciente incomodidad mientras se acercaban al corazón del Triángulo de las Bermudas. Las aguas, que solían ser un mar tranquilo, empezaban a tornarse inquietantes. El cielo, antes claro y brillante, se oscurecía lentamente con nubes cargadas de electricidad estática, como si el propio firmamento se estuviera preparando para una tormenta que no podía prever. Nadie en el barco hablaba de ello, pero todos sentían esa presión en el aire, esa sensación palpable de que algo iba a suceder. El capitán, Samuel Hargrove, jamás había tenido miedo del océano. Había navegado por aguas más peligrosas y desconocidas sin dudarlo. Sin embargo, esa tarde algo lo inquietaba. No era un simple presentimiento, no. Era una sensación tangible, algo en el aire que lo rodeaba. Algo se acercaba. Samuel ajustó su sombrero y observó el horizonte con atención. En la distancia, las olas se elevaban con más fuerza de lo habitual, y una extraña neblina comenzaba a rodear el barco. No era la niebla común que uno puede esperar en las mañanas, sino algo mucho más espeso, más denso, que parecía salir del mismo mar. Esto no es normal, pensó. A medida que los minutos pasaban, la sensación de ansiedad crecía, pero la tripulación seguía realizando sus tareas sin levantar la cabeza, ajenos al inminente peligro. A bordo del puente de mando, el primer oficial, Mark, intentaba ajustar los instrumentos de navegación. Sin embargo, todos parecían estar fallando sin razón alguna. La brújula giraba descontrolada y el radar apenas reflejaba los objetos cercanos. La tecnología que tan confiablemente los había guiado durante años parecía haberse desmoronado en cuestión de minutos. ¿Algún fallo en el sistema?, preguntó Samuel, su voz grave, pero con una pizca de preocupación. Lo dudo, señor, respondió Mark, mirando desconcertado la pantalla del radar. Es como si no estuviéramos en el mismo lugar. Como si nos hubiéramos desviado fuera de las coordenadas. Samuel frunció el ceño y se acercó a la ventana del puente. Allí, donde el mar se encontraba con el cielo, una luz débil comenzaba a aparecer. No era la luz de un faro, ni la de un barco distante. Era una luz irregular, que se expandía lentamente como si estuviera respirando. La luz parecía fluir, retorcerse en patrones que no eran naturales. ¿Ves eso?, preguntó Samuel, sin apartar los ojos de la luz que brillaba en la distancia. Mark sintió un nudo en la garganta. Sí, capitán. No debería estar ahí. El capitán no respondió de inmediato. Solo observó en silencio, sintiendo como una pesada sensación de presagio se apoderaba de su estómago. Un frío que no podía entender se apoderó de sus huesos, un sentimiento que no tenía nombre pero que lo dominaba por completo. En ese preciso momento, un estruendo ensordecedor sacudió el barco, y una explosión, distante pero aún potente, retumbó en el aire. La estructura del Windwalker vibró con fuerza. La tripulación se detuvo por un instante, mirando unos a otros sin palabras. Algo estaba ocurriendo. Algo que estaba más allá de su comprensión. Mantengan la calma, gritó Samuel, su voz firme, aunque algo vacilante. La tripulación comenzó a moverse de un lado a otro, nerviosa, incapaz de comprender lo que sucedía. Los hombres intentaban trabajar, pero la creciente tensión les impedía concentrarse. Con la mirada fija en el horizonte, Samuel observó la luz. Ahora parecía estar mucho más cerca, y lo que al principio parecía un destello lejano se había convertido en un resplandor extraño que los atraía. Era como si el mar mismo los estuviera llamando, y el barco avanzaba, atraído por esa fuerza inexplicable. «Capitán», gritó Mark, interrumpiendo sus pensamientos. «Los instrumentos no responden, todo está fallando, la brújula está girando descontroladamente». El viento comenzó a intensificarse, y la niebla que antes rodeaba al barco se hizo aún más espesa, envolviendo a la tripulación en una oscuridad palpable. Los hombres miraban a su alrededor, pero no podían ver más allá de unos pocos metros. Era como si estuvieran atrapados en un espacio entre dos mundos, un espacio del que no podían escapar. Entonces, un grito desgarrador resonó en la bodega del barco, una voz llena de pavor. «Hay alguien ahí abajo, no estamos solos». El capitán y su primer oficial corrieron hacia la bodega, sus corazones acelerados. Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada de golpe.
Samuel empujó la puerta con fuerza, y lo que encontraron dentro les heló la sangre. Las cajas de suministros estaban intactas, pero había algo más. Algo en las sombras. Algo que no deberían haber encontrado. A medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, la luz del horizonte pareció acercarse aún más, como una entidad viviente que los observaba. La tripulación, aterrada, no pudo hacer más que mirar con desesperación a su alrededor. Algo se estaba acercando, algo que no podían ver ni comprender. La atmósfera a bordo del Windwalker había cambiado completamente. La niebla, espesa como un manto, envolvía el barco en un silencio opresivo, interrumpido solo por el crujir de la madera y el golpeteo de las olas contra el casco. Aunque el capitán Samuel Hargrove intentaba mantener la calma, algo en su interior le decía que ya no estaban en las aguas conocidas del Atlántico. Habían cruzado un umbral, uno invisible, y ahora el océano parecía un vasto vacío que los tragaba sin esperanza de retorno. Los instrumentos seguían fallando, como si todo a su alrededor hubiera perdido la coherencia. «Estamos perdidos», murmuró Mark, el primer oficial, casi sin darse cuenta. Su rostro reflejaba una creciente desesperación que pocos podían ocultar. El hombre que había navegado por más de 2 décadas en ese mismo barco, confiando en las cartas náuticas y las lecturas de los dispositivos, ahora se encontraba en un lugar donde ni la tecnología ni la razón parecían tener valor. Samuel lo miró brevemente, sus ojos cansados pero firmes. «No digas eso», respondió con voz grave, intentando restar importancia a lo que él mismo comenzaba a sospechar. No había tiempo para dudas, no ahora, cuando la niebla parecía absorber todo lo que quedaba de la tripulación. El capitán caminó hacia la ventana del puente, mirando la neblina que parecía extenderse hasta el infinito. No había olas, ni viento. El mar estaba plano, casi inerte, y la luz en el horizonte, antes distante, ahora era tan grande como un sol moribundo, distorsionada y ondulante, como una tela que se arruga bajo una presión invisible. «Esto no es natural», dijo Samuel, hablando más para sí mismo que para Mark. «Nos hemos alejado demasiado de la ruta». Mark, a su lado, asintió, sin palabras. Su rostro estaba pálido, y sus manos, temblorosas, no podían dejar de revisar los instrumentos una y otra vez. Pero nada cambiaba, la brújula giraba sin control, las pantallas parpadeaban sin sentido. Como si el barco hubiera sido arrancado del mapa y colocado en una dimensión distinta, donde las leyes de la naturaleza ya no aplicaban. De repente, un rugido profundo, bajo, resonó bajo sus pies. Samuel sintió el suelo vibrar, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. No era el sonido de una tormenta ni el retumbar de un trueno distante. Era algo más grande, como si el mar mismo estuviera retumbando en protesta. «Capitán, ¿qué fue eso?», gritó uno de los marineros desde la puerta del puente, su rostro cubierto de sudor frío y su voz temblorosa. Samuel se giró hacia él, viendo la expresión de terror puro que se reflejaba en los ojos del marinero. «No lo sé», respondió, incapaz de ocultar la ansiedad en su voz. Algo estaba sucediendo. Algo que desbordaba su comprensión. Otro grito, esta vez más fuerte y más desesperado, vino de la parte trasera del barco. El capitán reaccionó al instante, corrió hacia el origen del sonido, seguido por Mark. La tripulación lo observaba, paralizada, sin saber si debía seguirlos o quedarse atrás. Cuando llegaron a la bodega, la puerta estaba cerrada con fuerza, como si algo o alguien hubiera intentado contener lo que estaba sucediendo. Samuel empujó la puerta con fuerza. Al abrirse, el aire a su alrededor se volvió denso, pesado, casi como si estuviera respirando algo ajeno, algo que no pertenecía a este mundo. Al entrar, encontraron el caos, las cajas de suministros habían sido desplazadas, y algo se movía entre las sombras. Las luces del pasillo parpadeaban como si intentaran escapar de la oscuridad. Samuel levantó su linterna, sus ojos se adaptaron a la penumbra, y lo que vio hizo que su sangre se congelara en sus venas. Una figura, casi etérea, se deslizaba entre las sombras. No era un hombre ni una criatura visible. Era más bien una sombra, un contorno vago que se movía con una fluidez inquietante. Los hombres de la tripulación no se atrevían a acercarse. El capitán, sin embargo, dio un paso al frente, empujando a Mark hacia atrás, mientras él intentaba comprender qué estaba ocurriendo. ¿Qué es eso?, preguntó Mark con voz temblorosa.
La luz de la linterna temblaba en sus manos, incapaz de iluminar completamente la figura en la oscuridad. Eso no es humano, respondió Samuel, su voz baja, como si hablar en voz alta pudiera romper la frágil delgada línea entre la realidad y lo inexplicable. Entonces, el sonido profundo que habían escuchado antes retumbó nuevamente, esta vez más cercano, más ensordecedor. Era como si el océano entero estuviera gritando en su interior. De repente, la figura en la oscuridad dejó de moverse y se giró lentamente hacia ellos. Los ojos de la criatura, si es que podían llamarse así, brillaron con una luz fría y vacía, reflejando las profundidades del abismo mismo. El capitán retrocedió instintivamente, pero algo lo impulsó a no mirar hacia atrás. Como si un poder invisible lo atrajera hacia esa presencia. El Windwalker no era solo un barco, no era solo una nave. Era un punto en el mar, un punto fijo en un universo que ya no tenía sentido. La tripulación comenzó a reaccionar, gritos de terror se mezclaban con el sonido creciente del mar que ya no parecía ser un lugar físico. Era como si estuvieran atrapados en una ilusión, en un espacio donde el tiempo y el espacio se desdibujaban, donde la cordura era la única prisionera. La sombra se desvaneció de nuevo en las sombras, y el capitán no pudo evitar preguntarse si alguna vez había sido real. Con un esfuerzo, logró ordenar a la tripulación regresar a sus estaciones. Sin embargo, algo había cambiado. La sensación de que el Windwalker ya no pertenecía a este mundo era innegable. Los hombres regresaron, pero algo dentro de ellos sabía que, más allá de la niebla, el verdadero terror todavía estaba por llegar. El Windwalker había dejado de ser un barco. Ya no era solo una nave de carga que cruzaba los mares. Ahora, era un prisionero de las aguas del Triángulo de las Bermudas, atrapado en un laberinto donde la razón se desvanecía y la desesperación dominaba. La niebla seguía envolviendo el barco, tan espesa que casi parecía que los rodeaba como una prisión, haciendo que todo a su alrededor se desvaneciera en sombras. La luz distante del horizonte había desaparecido por completo, y lo único que quedaba era un vacío absoluto. Samuel Hargrove, el capitán, caminaba sin rumbo, su mente llena de confusión. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la realidad. No podía entender cómo el Windwalker había llegado a este lugar, ni qué fuerzas invisibles los mantenían allí, atrapados entre las olas y la neblina. Los hombres de la tripulación ya no sabían qué pensar. Algunos hablaban de maldiciones, otros de leyendas, pero nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo escapar. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?, murmuró Mark, el primer oficial, mientras miraba fijamente el horizonte, ahora completamente invisible. Su rostro, una máscara de agotamiento y miedo, reflejaba la derrota. El tiempo parecía haberse detenido. Las horas se deslizaban sin que ellos pudieran entender cómo pasaban, y los sonidos del océano se volvían más extraños, más inquietantes, como si algo estuviera acechando bajo la superficie. Lo único que sabemos con certeza, dijo Samuel, su voz vacía, es que algo está allá afuera. Algo que nos observa, algo que se alimenta de nuestra incertidumbre. El capitán observó el puente del barco, que había dejado de ser el refugio de seguridad que había conocido durante tantos años. Ahora, ese lugar se sentía como el borde de un precipicio. Cada rincón estaba plagado de un silencio que parecía pesar más que el aire mismo. Los instrumentos continuaban fallando, las brújulas giraban sin rumbo, y la pantalla del radar mostraba solo un vacío negro. El Windwalker se había convertido en un punto errante en un océano de caos. La tripulación comenzó a ceder. Un marinero, de rostro pálido y ojos desorbitados, corrió hacia el capitán con una expresión de horror. «Capitán, lo he visto de nuevo, está dentro del barco». Samuel se giró rápidamente, pero antes de que pudiera preguntar más, la luz de su linterna parpadeó y se apagó por completo. En ese instante, un estruendo resonó en todo el barco, seguido por un sonido como si el metal del Windwalker estuviera doblándose, como si algo gigantesco estuviera colisionando contra ellos desde las profundidades. La vibración se sintió en cada rincón del barco, haciendo que las tablas crujieran bajo los pies de la tripulación. La tripulación corrió en todas direcciones, desorientada y aterrada. Los gritos y el caos se apoderaron de la nave, pero Samuel, con la mirada fija en el horizonte vacío, sabía que no importaba a dónde corrieran. No había salida. El océano los había envuelto, y ahora todo lo que quedaba era esperar a que la oscuridad se los tragara por completo.
En ese momento, algo extraño ocurrió. La niebla se levantó brevemente, como si se apartara para revelar una última visión. A lo lejos, en la distancia, apareció una figura flotante. Era enorme, su forma difusa, apenas visible, pero los ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La figura se deslizó hacia el barco, y el sonido del mar pareció retumbar aún más fuerte, como un rugido que provenía de lo más profundo del océano. «No puede ser real», gritó uno de los marineros, mientras caía de rodillas en el suelo, incapaz de soportar la visión. La figura parecía moverse lentamente, deslizándose hacia ellos, flotando por encima del agua. Cada vez que sus ojos trataban de enfocarla, la figura se distorsionaba, como si el propio espacio se retorciera. «Es el fin», dijo Mark, su voz temblorosa. «Nunca saldremos de aquí». Samuel no respondió. Miraba fijamente a la figura, sintiendo una extraña mezcla de temor y fascinación. En su corazón, algo comenzaba a comprender: no estaban siendo acechados por una criatura del mar, ni por una entidad conocida. Estaban siendo observados por algo mucho más antiguo, mucho más grande, algo que había estado esperando por ellos. Algo que no pertenecía a este mundo. Con un último esfuerzo, Samuel corrió hacia la sala de control, intentando dar órdenes, intentando hacer que el barco se moviera, pero era inútil. El Windwalker estaba atrapado, y lo sabía. Cuando miró nuevamente por la ventana del puente, vio cómo la figura flotante comenzaba a desvanecerse, como si se disolviera en la niebla. No había nada que pudiera hacer. No había palabras que pudieran describir lo que estaba sucediendo. La tripulación, derrotada y sin esperanza, se reunió en silencio en el puente. Samuel se giró hacia ellos por última vez. Todos sabían que su destino estaba sellado. Ninguno de ellos iba a salir de allí. El viento volvió a soplar con fuerza, pero no les trajo alivio. La niebla los rodeaba por completo, y el Windwalker continuaba su marcha errática, sin rumbo, mientras el mar se cerraba sobre ellos. La última luz de la figura flotante desapareció, y con ella, cualquier esperanza de escape.